Esperando que se encuentren bien, chicos. Vamos a continuar con lo que son las actividades semanales. En este caso nos toca ver lo que es el sonido, que es el último tema de la unidad 5. Vemos que el sonido, para que se produzca, requiere de tres cosas principalmente. En primer lugar, una fuente sonora, ¿no? Este es decir, un dispositivo que emita sonido. Puede ser, en el caso del ser humano, la voz. En el caso de los instrumentos, una flauta, un violín, una guitarra, un piano, es decir, un dispositivo que emita vibraciones, ¿no? Un medio material de propagación. Conocemos tres estados de la materia. El sonido se emite a través de la materia. Entonces conocemos tres estados básicos. Lo que es líquido, es decir, a través del agua. Un estado gaseoso, como ejemplo el aire. Un estado sólido, que puede ser la madera en este caso. ¿Listo? Y finalmente un receptor. Para que el sonido exista tiene que haber alguien que lo haya escuchado, que lo oiga, ¿no? En este caso el receptor es el oído, el órgano auditivo, y se procesa en el cerebro. Entonces vemos que es como la luz, ¿no? Un caso similar a la luz y el color. Para que exista sonido tiene que ser escuchado por alguien. Listo. La frecuencia mide la rapidez con la que vibra un cuerpo, es decir, en ejemplo, en las guitarras, la rapidez con la que pueden vibrar las cuerdas, ¿no? Es decir, cuántas veces vibran en un segundo. La unidad de medida es el hercio, y en el ser humano únicamente podemos escuchar frecuencias que van entre los 20 y 20.000 Hz, ¿no? De tal forma que los sonidos que sean bajo los 20 Hz no podrán ser escuchados, al igual que los que son mayores a 20.000 Hz. Vemos que depende de las especies la capacidad para escuchar. Entonces, menor a 20 Hz se denominan infrasonidos y mayor a 20.000 Hz ultrasonidos, ¿no? Son capaces de escuchar estos ultrasonidos los murciélagos, los delfines. Y en cambio los infrasonidos tenemos al elefante y al topo, ¿no? Listo, como les había manifestado hace un momento, solo se transmite el sonido a través de medios materiales, siendo estos sólidos, líquidos o gaseosos, ¿no? Finalmente, hay que entender que el sonido no se transmite en el vacío. Al momento que el sonido está en el vacío, su velocidad es 0 metros por segundo, ¿no? Entonces, en el vacío el sonido no se transmite. La velocidad de propagación del sonido. Principalmente la que más nos importa es la velocidad de propagación del sonido en el aire, ya que nosotros es la que más manejamos al momento que conversamos con otra persona, al momento que escuchamos el sonido de un instrumento. La mayor parte de sonidos los escuchamos a través del aire, ¿no? Entonces la velocidad a través del aire es de 340 metros sobre segundo. Vemos aquí que hay una relación matemática, ¿no? Que velocidad es igual espacio sobre tiempo, ¿no? Esto también se puede considerar que es la fórmula del MRU, o movimiento rectilíneo uniforme. Listo, aquí les presento una tabla de las velocidades dependiendo el medio en el que se esté propagando el sonido, ¿no? Propagación, la propagación del sonido, es decir, la velocidad con la que se mueve en determinado medio. Vemos que en gaseoso, en el caso del aire, es 300 metros por segundo. En el líquido, en el agua, 1493 metros por segundo. Y en el sólido, ejemplo el aluminio, 5100 metros por segundo. Es decir que vemos que hay una tendencia que en los sólidos sea mayor que en el
los estados gaseosos, ¿no? Listo. Otra de las características del sonido es la sonoridad, es decir, la intensidad del sonido. En este caso vamos a lo que es trabajar con decibeles, ¿no? Vemos aquí una pirámide en lo que se compara los decibeles, ¿no? Los sonidos de la naturaleza, los más tenues, vemos que están muy por debajo, ¿no? Un susurro puede estar más o menos entre los 20 y los 30 decibeles. Una conversación normal alrededor de los 40 y 50 decibeles. El ruido de los automotores entre los 70 y 80 decibeles. Una perforadora cerca, ¿no?, a los 100 decibeles. Un avión mayor a 130 decibeles. Entonces, la intensidad del sonido se mide en decibeles, ¿no? O lo que se conoce como umbral del dolor. Son los 130 decibeles, ¿no? Es decir, cuando nuestro oído lo percibe de manera fuerte que puede causar algún dolor. 65 decibeles es un nivel aconsejable que podemos escuchar y los 10 decibeles hacia abajo no los podemos escuchar, ¿no? Listo, otra de las características del sonido es el tono. Diferenciamos entre graves y agudos estos tonos, ¿no? Vemos que las características, ¿no? Cuando la frecuencia es baja, el sonido es grave, quiere decir que la vibración que se produce es lenta. En cambio, si la frecuencia es alta, el sonido se vuelve agudo y la vibración es rápida. Y finalmente el timbre. Esto tiene que ver con los distintos instrumentos, ¿no? Cada nota es diferente, ¿no? Y no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque ya se trata más en lo que es la especialidad de música, ¿no? Finalmente podemos hacer una comparación entre las ondas que produce este sonido, ¿no? Recuerden que el sonido, al igual que la luz, en la óptica se produce a través de ondas, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Sonido intenso, las ondas tienen mayor amplitud, es la altura, ¿no? Y en cambio cuando el sonido es más débil, estas ondas tienen menor amplitud. Podemos hacer la misma comparación con el sonido grave y el sonido agudo. Finalmente, el eco, un tema importante, ¿no? Cuando se topa con una superficie con un mínimo de 17 metros de distancia del emisor, es decir, quien produce el sonido. Se produce una reverberación o conocida vulgarmente como eco. No es nada más que, al igual que en la luz, una reflexión. Si en la luz se reflejaba la luz, aquí se va a reflejar lo que es el sonido, ¿no? Finalmente, un tema importante que es lo que es la contaminación acústica para trabajar con lo que son los ejes transversales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cualquier elemento que produzca sonido mayor a 65 decibeles produce lo que es contaminación acústica. Habíamos visto hace unas cuantas diapositivas que los automóviles, los aviones y ciertos aparatos producían sonido mayor a 65 decibeles, por lo tanto, cada uno de ellos produce lo que es contaminación acústica. Finalmente, para complementar lo que es el tema, vamos a ver unos cuantos ejercicios prácticos, ¿no?, sobre el sonido. Ya hemos hablado sobre sus características. Vamos a lo que es estudiar un poco lo que son sus relaciones matemáticas. Vemos aquí entonces que, como les habíamos manifestado, el sonido produce ondas. Entonces estas ondas son sinusoidales, ¿no?
Ustedes que ya han estudiado la función seno, más o menos deben saber cómo se produce lo que es la gráfica de la función seno entonces, ¿no? Vemos que en esta gráfica tenemos la amplitud en este espacio. De igual forma, tenemos un tiempo en el que demora en producirse esta amplitud, el tiempo. Y finalmente, la longitud de la onda, es decir, el tamaño que tiene esta onda en metros, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay una relación matemática entre ellos. Y la relación se define como lambda por F es igual a B. Vemos que en el caso de lambda, este símbolo de aquí, representa lo que es la longitud de onda. Y la longitud de onda se mide en metros. Este símbolo de acá, F, que significa frecuencia, que ya la habíamos estudiado en las diapositivas, se mide en hertz. Y finalmente tenemos la V, que representa la velocidad y se mide en metros sobre segundos, ¿no? Entonces tenemos la relación matemática, que es longitud de onda por frecuencia es igual a velocidad. Tenemos nuestra primera relación matemática. Listo. Vamos a tomar en cuenta que lo que habíamos manifestado hace un momento, que el sonido igual que la luz se mueve con mRU, es decir, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, la distancia recorrida por el sonido será igual a la velocidad del sonido por el tiempo que éste emplea en recorrer esta distancia. Vamos a resolver unos cuantos ejercicios. Ejercicio número 1. Me pide, calcule la velocidad del sonido cuando éste produce una onda de 10 metros de longitud y vibra con una frecuencia de 140 Hz. Entonces tenemos lo que son datos. Siempre hay que sacar primero los datos. Y esto hay que hacerlo en función a las unidades. Longitud de onda, ¿cuánto? 10 metros. Luego de esto tenemos lo que es frecuencia, 140 Hz. Y finalmente tenemos lo que es la velocidad. Pero no tenemos ese dato, no es lo que nos pide calcular. Entonces, teníamos en nuestra ecuación original que longitud de onda por frecuencia era igual a velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos velocidad es igual a longitud de onda, 10 metros, por frecuencia, 140 Hz. Velocidad es igual, realizamos los cálculos y me da que 10 por 140 es 1400. ¿Y en qué unidades me queda? Metros sobre segundos. Me pueden decir de dónde sale metros sobre segundos. Simple, ¿no? De aquí. Hz o Hertz es 1 sobre segundo, ¿no? Entonces podemos aquí reemplazar eso y nos tendríamos que era 1 sobre segundo. Metros por 1 y sobre segundo. De aquí nos sale esto, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejercicio. Y me dice, calcule la frecuencia del sonido en el agua cuando éste produce una onda de 0,5 metros, ¿no? Entonces, nuevamente sacamos lo que son los datos.
Tenemos longitud de onda, 0,5 metros. Y me dice la frecuencia del sonido en el agua. Frecuencia tenemos, no es lo que me pide calcular. Y la velocidad del sonido en el agua, ¿a cuánto será igual? Entonces vamos a revisar las diapositivas. Teníamos un cuadro en el que teníamos las velocidades, ¿verdad? Entonces vemos que en el agua se mueve a 1493 metros por segundo. Entonces finalmente ya tenemos este dato. 1493 metros por segundo. Entonces vamos a volver a lo que es nuestra relación matemática original. Longitud de onda por frecuencia es igual a velocidad. Pero de aquí me pide frecuencia, entonces vamos a despejar lo que es frecuencia. Esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría frecuencia es igual a velocidad sobre longitud de onda, ¿no? Entonces frecuencia para resolver me quedaría que es velocidad 1493 metros sobre segundo dividido para 0,5 metros, que es la longitud de la onda. Finalmente, al momento de hacer esta división, me da que es 2986 Hz. Metros con metros se me simplifica y me queda 1 sobre segundos, que es equivalente a 2986 Hz. Listo, una vez que hemos resuelto estos ejercicios, vamos a lo que es proceder la actividad. Vemos aquí que tenemos el enlace, vamos a copiar este enlace y a poner en nuestro navegador. También lo pueden realizar desde el celular, ¿no? No hay ningún inconveniente. Entonces aquí tomar en cuenta esto, completar primeramente sus datos informativos e ir resolviendo. Únicamente ustedes deben colocar el literal de la respuesta que consideren correcta, ¿no? Y van llenando cada una de las preguntas. Finalmente presionan lo que es enviar. Aquí me dice que es necesario completar una pregunta más. Entonces es obligatorio que completen ustedes todos sus datos informativos, ¿no? Por ejemplo. Y ahora sí podemos enviar. Un momento, una vez que les aparezca esta respuesta, la tarea ya estará entregada. Eso es todo por el día de hoy. Les deseo mucha suerte.